Bueno, ¿y los papás qué papel juegan? Fíjate, nosotros pensamos que los papás, y mucho las mamás, bueno, quién sabe, porque Yo digo los papás también, yo creo que son las mujeres, todas las mujeres somos víctimas del mismo fenómeno. O sea, este fenómeno en donde lo compramos desde muy pequeñas y lo estamos transmitiendo a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, que es de que es muy importante la imagen corporal, ¿no? Y lo haces quizá para protegerlos del bullying, de la burla, ¿no? No quieres tener una hija gorda y probablemente todo este cuidado excesivo, o en lo que se le llama en Estados Unidos el dirty talking, ¿no? Qué gorda estoy, mira la celulitis, qué cosa, soy una marrana. Sin darnos Entonces, cuenta, sin darte sin cuenta, darnos cuenta. lo que estás tú transmitiendo es un poco como, qué difícil es ser mujer. O sea, mi papá llega de la oficina, ¿no? Se cena, o sea, su plato de chilaquiles, 3 enchiladas, se duerme feliz y entonces es un poco como complicado para las jóvenes, es mucha presión, ¿no? Es este fenómeno de la supermujer, en donde tenemos que ser hermosas, delgadas, perfectas, exitosas en el trabajo, súper buenas mamás, llevar a nuestras niñas al ballet, a nuestros hijos al fútbol. Entonces sí hay como mucha presión, sobre todo dirigidas al cuerpo y a la función de las jóvenes hoy por hoy. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre ser anoréxica y ser bulímica? Porque yo creo que eso es importante. Ahí hay linderos que no están Sí, y hay mucha confusión, ¿no? Porque por ejemplo te dicen, tengo anorexia y bulimia. Y no se pueden entender las dos cosas, ¿no? O sea, las clasificaciones marcan no pueden. Fíjense que lo que pasa es de que sí son muy parecidos los cuadros. Porque, bueno, ¿qué comparten? Comparten el hecho de que tienen como le dan mucha importancia al aspecto físico y sobre todo a la extrema delgadez. O sea, la extrema delgadez es como la base. Tienen como mucho miedo de engordar. Y en la anorexia hay restricción alimenticia, bajan de peso por restricción alimenticia y entonces existe la anorexia restrictiva. Son las jovencitas, hablo de mujeres, porque fundamentalmente son mujeres, pero los hombres está incrementándose de manera importante, ¿no? Entonces no quiere decir que no haya, estamos hablando de un 20% de hombres hoy por hoy, cuando hace 12 años era un 5%. Entonces hay que tener cuidado. Claro. Hay anoréxicas que también se purgan. Eso quiere decir que ¿cuáles son las purgas? El vomitar, el hacer ejercicio compulsivo, usar laxantes, diuréticos. Esa anorexia purgativa se parece mucho a la bulimia. La diferencia es de que tienen un peso bajo. Entonces solamente cuando tú las clasificas a través de una evaluación que implica... O sea, una bulímica no necesariamente es delgada. No, la bulímica generalmente está en el peso promedio. Ah, está bien, digamos. Sí. No, bueno, pero... Está bien de peso. No, claro. Porque no les nota, sería un poco la más importante. Nosotros también sabemos, pienso en Karen Carpenter, ¿no? La famosa cantante de los Carpenter, que muere por anorexia. Claro. O esta chavita de la que hablábamos hace un momento, en fin. ¿De bulimia no se puede morir? ¿Solo de anorexia? No, o sea, la anorexia tiene su restrictiva y su purgativa, ¿no? Entonces, en las anoréxicas purgativas tienen las mismas conductas que las bulímicas, pero son delgadas. Es decir, tienen que tener 15% menos del peso mínimo saludable para ser catalogadas como anoréxicas. Aquellas chicas que tienen conductas purgativas, que pueden darse atracones, que usan laxantes, diuréticos, ejercicio compulsivo, etcétera, y tienen un peso dentro del promedio, entonces la clasificación se va a bulimia. Las enfermedades, tanto la anorexia como la bulimia, son enfermedades que pueden ser mortales, y estamos hablando del 20%. El 20% es muy alto. ¿Pero por qué se mueren? Quizás son diferentes los elementos. En la anorexia restrictiva van a fallecer por fallas cardíacas, por desnutrición. O sea, el cuerpo adelgaza, ellas piensan que sus piernitas delgadas son lo máximo, pero no saben que sus órganos, su corazón, etcétera, también están muy pequeños, ¿no? Y entonces pueden fallecer de un paro respiratorio, un paro cardíaco. Si se purgan, entonces tanto las anoréxicas como las bulímicas pierden potasio, porque bueno, el cuerpo no está hecho para recibir comida y sacarla por el esófago, ¿no? Es un poco, digo, que si eso fuera, entonces tendríamos un botón de que, a ver, ya entra y ya salió. Entonces les parece es que de verdad les parece como muy fácil que encuentran y te dicen, ¿no? Ay, pobre, algunas me dicen, ay, pobre. O sea, ¿cómo me vas a quitar esto? O sea, puedo comer lo que yo quiera y vomito. No, lo que pasa es que pierdes potasio y eso puede provocar varios problemas. Uno es desde la broncoaspiración, que es una de las causas de muerte más frecuentes. Horrible. La ruptura del esófago, ¿no? Y como les digo, puedes vomitar a lo mejor 5 años, 10, 20, porque hemos tratado nosotros personas
personas con bulimia crónica de 30 años de evolución que, ok, no fallecieron, pero también hay muchos casos de niñas de 18 años con 6 meses de bulimia que fallecieron, que tuvieron una descompensación cardíaca. ¿Por qué? Porque tienen problemas de falta de potasio, entonces tienen como problemas de arritmia, y en esa arritmia puede estar la rayita, que es cuando ellos empiezan a sentir, por ejemplo, calambres en las piernas, calambres en los brazos. Luego puede darse como un calambre generalizado que se llama hipocalemia. Me acuerdo hace como 10 años, cuando todavía había mucha ignorancia, cuando llegaban estas chicas al hospital, les hacían tomografías porque pensaban que tenían un tumor en el cerebro, porque no se les ocurría preguntar, oye, ¿vomitas? Oye, ¿tomas laxantes? Ahora es mucho más fácil que se identifiquen estos cuadros. Y desafortunadamente, ahora no se pueden imaginar la cantidad de jóvenes entre 13 y 19 que llegan a terapia intensiva con cuadros serios de hipocalemia. Ese día, los papás se enteran que su hija tiene 6 años Pero aquí vomitando. es lo que yo quería preguntarte, o sea, preguntábate de los padres cómo inciden, entonces de una manera, y muchas veces, y yo creo que ya también los padres jóvenes que están entonces con el gimnasio, y que igual yo, Mariana el otro día me dijo, mamá, pero ¿cómo no quieres que yo no coma si tú todo el tiempo, ya, subí 3 gramos, ya voy al ejercicio, ya como menos, ya, o sea, uno inconscientemente está reproduciendo todos esos roles y esos roles, pero esa es una parte. Pero ¿cómo es posible? Yo digo, bueno, yo veo a Mariana un poco flaca y digo, hija, ¿qué está pasando? Y vente y vamos a hablar. Es decir, ¿cómo de repente a una mamá, un papá se le puede aparecer una niña esquelética y esa es su hija? O sea, ¿cómo percibir, cómo saber, cómo enterarte? Porque muchas veces ni siquiera se dan ¿Cuáles cuenta. son los datos que se deben de Así como tomar te la dicen, persona? cuidado, y los tips de saber si tu hijo está en las drogas, ¿no? Es decir, ¿cómo sé si esta no es El hipovolémica? perfeccionismo es una luz roja, ¿no? Bueno, pero eso es palomita, mi hijo es un perfeccionista, mi hija, Exacto, pero ¿verdad? no, por ejemplo, yo mi hijo, que es chiquito decir, pero era de lávame las manos, que era una cosa obsesiva con eso, ¿no? Tú te das cuenta, o sea, cada niño tiene sus cosas. Yo Pero a no te Lucas das lo educo cuenta, hacia el Aurora. caos, ¿no? Porque él es demasiado perfecto, entonces le das hacia el caos un poquito. Pero como dice Rosario, ¿cómo te puedes parecer de pronto una hija esquelética y que tú te hayas perdido todo ese tiempo checando bien estos focos rojos, ¿no? Sí, precisamente la campaña que sacamos se llama La anorexia y la bulimia son problemas difíciles de ver. La encuesta ha hecho 7 campañas desde el 2004 y ahora que me preguntaban como que cuál era la principal dificultad con la que nos enfrentábamos, yo recuerdo, no sé, hace 11 años, la primera paciente que llegó que había perdido la mitad de su peso en 3 meses. Y yo me acuerdo perfecto que le dije a su mamá, le dije, es que no puede seguir sucediendo. ¿Qué te pasó? Y aparte, o sea, yo fui a Querétaro, di una conferencia, la mamá llevó a su hija en noviembre y le dijo, tú estás empezando con eso. La mamá sabía y la hija, no es cierto. Sí, porque es como Diciembre, enero, febrero, en todo el tiempo fue amenaza, te voy a llevar a la encuesta, te voy a llevar a la encuesta. La lleva en marzo y pesaba la mitad. Yo me acuerdo que le dije, esto no, y entonces empezamos a trabajar muchísimo. Y el año pasado, cuando estuvimos platicando para desarrollar la campaña, les dije, siguen llegando y muchísimos. ¿Qué pasa? Hay como muchos fenómenos. Uno es la negación, que es un mecanismo de defensa maravilloso que existe para protegernos del dolor.